Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a tu programa ¿Qué pasó entonces? Un programa interesante, un programa que pues realmente trata de temas históricos fuera de lo normal, con nuevas investigaciones, con avances de investigaciones, y lo importante de nuestro programa es que vienen las personas, los protagonistas, los que investigan y vienen a dar a conocer su trabajo. Así que muy agradecidos con ustedes, y vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Me refiero al historiador, al máster Jesús de las Heras, que es un historiador y también es docente universitario que labora también actualmente en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es una persona que durante toda su trayectoria ha sido un investigador, un promotor de la cultura. Realmente el maestro de las Heras es una persona que sí ha contribuido a la ciencia histórica, y siempre cuando le hacemos la invitación nos acepta. Y para el día de hoy tenemos un tema muy interesante, un tema, vamos a llamarlo novedoso, que va a abrir nuevas expectativas, nuevas investigaciones. Es 1853, documentos inéditos del gobierno de Cabañas y las tensiones con Guatemala. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? Muy bien, compañero Arnulfo, muchísimas gracias por esta invitación que en este día nos puedes hacer para abordar un tema que considero de particular importancia. A todo el equipo que hace posible la producción de este programa también le extiendo el mayor de los agradecimientos, y yo creo que sí, podemos dar paso entonces a conocer este tema. Tema interesante, el personaje de Cabañas, que pareciera que ha sido muy estudiado, pero realmente hace falta más que hacer por él. Comencemos, maestro. Muy bien. En primer lugar, tenemos que tener clara la idea de que el contexto geográfico regional centroamericano viene de un periodo de dominación colonial, en una monarquía a la que habíamos pertenecido toda la región centroamericana bajo el gobierno de la Capitanía General de la República, con su capital en Guatemala. Ese poder que cultivó en los años de la colonia Guatemala le va a valer para tener estrategias suficientemente poderosas para subyugar o subordinar los gobiernos regionales centroamericanos. Una vez que se produce el proceso de independencia, se empieza a ver entonces las diferencias que existían, las contradicciones, las formas de manejo de cada uno de los gobiernos locales a lo largo de toda Centroamérica. Entonces, estamos viendo cómo el país que va a ser después Honduras o Guatemala o El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, tienen actividades productivas que han vinculado a la región tanto de Guatemala como capital en el periodo colonial, y tienen nuevas necesidades que cubrir. Ante ese proceso es que nosotros vemos a partir de 1821 que se va a llevar a cabo una serie de cambios ideológicos, políticos, que van a estar inicialmente asociados al proceso de anexión a México de 1822, que duró muy poco tiempo, hay que decirlo, y que dio una intención muy clara de la ideología liberal centroamericana de asociarse a lo que era un único gobierno. De ahí el contexto geográfico regional centroamericano nos indica que la transición que se estaba tratando de establecer era a tener un gobierno federado. Y de ahí es que nacen en el 1823, 1824, la República Federal Centroamericana. Es en ese gobierno inicial, ya de tipo federado, que se decide cuál tendría que ser la capital. Obviamente la capital es Guatemala, porque había rectorado la política regional centroamericana desde el periodo colonial. Siguiente. Vemos entonces, y colocamos esta información más como una referencia de lo que es las imágenes que estamos utilizando el día de hoy y que están contenidas en este libro que fue publicado en 1857 sobre exploraciones y aventuras en Honduras. Es una publicación que llevó a cabo William Wells, y él fue un norteamericano que estuvo en suelo hondureño y centroamericano
y que conoció directamente el gobierno del general José Trinidad Cabañas Fiallo. De hecho, la reproducción más fiel que tenemos de este personaje de Cabañas es precisamente a través de esta obra que vemos la portada en pantalla, y en la cual podemos ya reconocer la verdadera fisonomía de Prócer Cabañas, que es muy diferente de lo que hemos visto generalmente en los billetes de 10 lempiras, que era una interpretación artística, pero que aparece un personaje con mucha más barba, ¿verdad? Entonces, esta es su fisonomía real, pues que se hizo durante la estadía de William West, y que se hizo entonces una entrevista directa para agenciarse beneficios con el gobierno de Honduras, y más relacionado por la extracción de metales preciosos, ya hablemos del oro, de la región de Olancho. Siguiente. Como una referencia, podemos mencionar que los diferentes espacios en los que actuó José Trinidad Cabañas, pues van a ser unidos a actividades tanto militares como gobernante, que va a ser el 7º presidente constitucional de Honduras, y también va a ser gobernador civil y militar en la región de San Miguel, en El Salvador, una vez que su gobierno es derrocado en el año de 1855. Entonces solo era una intención de crear una referencia de partida, por si alguien quiere hacer una captura de pantalla, que pueda encontrar las actividades en las cuales ha tenido una incidencia este importante personaje. Siguiente lámina. Recordemos todos que una de las actuaciones más importantes, trascendentales para el reconocimiento de ese paladín centroamericano, que es Francisco Morazán, es precisamente la que se llevó a cabo a través de la Batalla de la Trinidad, el 11 de noviembre de 1827. Lo que no muchas personas saben es que esa primera batalla heroica, exitosa, en la que participa Cabañas, es precisamente dentro de las fuerzas que acompañaron al general Morazán. De allí, y por su gran valor, por su arrojo, por su audacia, es que va a ir teniendo Cabañas cada vez más cantidad de méritos y de proximidad al general Francisco Morazán, que le valieron para ser el amigo entrañable a lo largo de esa vida. Y es bastante curioso, si lo pensamos, que hablemos tanto de Morazán y desconozcamos mucho de lo que fue este personaje que estuvo siempre junto a él en sus batallas, en estrategias, en todo lo que dinamizaba la ideología liberal de su tiempo. Entonces, yo creo que sí, todavía tenemos un vacío y una necesidad de hacer el reconocimiento a este personaje que es José Trinidad Cabañas Fiallo. En la siguiente lámina podemos ver que la capital de Honduras para ese momento, que aparece en este libro de William Wells que hemos mencionado antes, es precisamente Comayagua. A veces se nos olvida y nos situamos en la capital del día de hoy, y aunque Tegucigalpa era una ciudad de importancia por su extracción minera, era una alcaldía mayor en el periodo colonial, y en cambio había un gobierno más fuerte que es centralizador, en el caso de Comayagua, que va a funcionar primero como gobernación de Comayagua y después unificando todo el poder hondureño, que va a ser a través de la intendencia de Comayagua. Pasada la independencia, sabemos que va a ser la capital hasta 1880, ¿verdad? Es decir, todo el periodo que vamos a mencionar en esta presentación, pues tenemos como capital a Comayagua. En la siguiente lámina vemos esa otra ciudad tan importante que es la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa, y esta estampa pues refleja lo que es la parroquia de Tegucigalpa, ¿verdad? Con lo que sería su iglesia parroquial, que es en honor a San Miguel Arcángel. A su izquierda podemos ver
la iglesia de la Limpia Concepción, y al fondo la iglesia más antigua de Tegucigalpa, que es la iglesia de San Francisco. Entonces, me interesa que nosotros podamos situarnos en la importancia de las diferentes ciudades y que era un difícil comienzo para los gobiernos en su estado embrionario, ¿verdad? Después del proceso independiente, por las fracturas tanto económicas productivas que daban un rasgo de heterogeneidad a las diferentes ciudades, como también a ese proceso de distanciamiento, de separación que podían haber para el autorreconocimiento como poblaciones. Entonces, eso es un lío administrativo, el inicio del periodo tanto independiente. No vamos a mencionar el de anexión a México porque no significó mucho para la sociedad centroamericana, pero sí en el periodo de Federación Centroamericana, un proyecto valiosísimo que no pudo ser sostenido por los conflictos ideológicos entre ciudades. Es interesante, maestro Las Heras, porque siempre cuando nos escriben, nos preguntan a veces de temas anteriores, viendo esta última imagen preciosa, por cierto, ¿no? Y usted mencionaba de una iglesia de la Limpia de la Concepción. Y me hacen dos preguntas así, ya casi para ir cerrando esta primera parte, donde dicen, bueno, si Tegucigalpa ni siquiera fue una capitanía general ni una gobernación, ¿cómo es posible que hayan tantas iglesias? Obviamente no fueron construidas al mismo tiempo, pero... y lo otro es que hablan de esa iglesia de la Limpia, de la Concepción. ¿Qué pasó con esta iglesia? Un poco para cerrar esta parte. Muy interesantes preguntas, porque cuando uno va a los centros históricos, generalmente encuentra la arquitectura que estuvo al momento de la independencia y dentro del periodo colonial. Entonces, si hubo una iglesia ahí, ¿qué pasó con ella? La verdad es que en el siglo XIX, en la segunda mitad, va a sufrir un incendio que impide su restauración y más bien eso hace que desaparezca. Ahora hay un centro comercial que es de una compañía y es porque la ciudad vendió ese predio y pasó a manos de un particular siempre en el siglo XIX. En otro orden de cosas, ¿por qué hay tantas ciudades? Pues recordemos Iglesias. que, sí, si hay tantas iglesias es precisamente por varias razones. Por el fervor que tienen las poblaciones en el pasado, recordemos que todos podemos decir, si éramos parte de una sociedad de ese tiempo, son cristianos católicos, todos. No había opciones de cambio o de decir, yo no sigo ningún tipo de fe. Pero también eso es por la riqueza que tuvo la región de Tegucigalpa, no administrativamente, si la comparamos con Comayagua, pero sí como un productor de metales preciosos y de bienes que requería en el periodo colonial la corona española, y eso posibilitó no tener una alcaldía, que es lo que hoy mencionamos como alcaldías ordinarias o alcaldías normales, sino una alcaldía mayor. Las alcaldías mayores son las que tienen productos exportables para el beneficio de la corona española. Entonces era una ciudad con más importancia que muchas otras de toda la región centroamericana. Muy importante la aclaración, porque sí, es una ciudad que incluso Tegucigalpa, como algunos dicen por ahí, presenta un desorden, pero ese orden también responde a un orden establecido, y ya pues lo hemos comentado en otros programas. Bien, vamos a continuar con el tema acerca de los documentos inéditos del gobierno de Cabañas y las tensiones con Guatemala realmente, ¿no? Y vamos a hacer una breve pausa, no nos cambien. Recuerda también escribirnos a nuestro correo ¿qué pasó entonces? @telebasica.com, y también para buscarnos en nuestras redes sociales que estamos como STV Telebásica. Ya regresamos, no nos cambies. Gracias por seguir con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Hoy día estamos hablando acerca de 1853, documentos inéditos del gobierno de Cabañas y las tensiones con Guatemala. Tenemos a nuestro invitado, al historiador Jesús de las Heras, que nos está hablando de esta historia, estos documentos importantes en esta época, maestro Las Heras.
Sí, muy bien, muchas gracias. Podemos continuar entonces con la siguiente diapositiva. Recordemos que para el momento que va a tener en el poder José Trinidad Cabañas es en 1851, cuando resulta electo como presidente de Honduras y se le notifica ese resultado en El Salvador, que es donde él estaba viviendo. Así que el siguiente año, ya para 1852, es cuando asume ya la función como séptimo presidente constitucional de nuestro país un día 1 de marzo, y ese poder entonces lo va a poder ostentar hasta 1855. No completó su gobierno. Hay que mencionar que él fue derrocado de su gobierno precisamente por las hostilidades que tenía Guatemala y Honduras. Entonces, la primera observación que quería hacer es, al crear una tabla, una línea de tiempo, ¿por qué 1853 carecía de información? Así, por ejemplo, nosotros decimos, en 1851 se libró la batalla de San José de la Arada, por ejemplo, y tuvo tales resultados. En las cronologías siempre me aparecía un vacío temporal en 1853. Ojo, lo decía, guerra en Centroamérica, o guerra Guatemala, o guerra Guatemala-Honduras. Entonces de ahí es que viene la intención de conocer un poco más de qué es lo que había ocurrido y por qué había tanto vacío en cuanto a la información que nosotros podemos obtener de diferentes fuentes. Esta imagen lo que quiere reflejar es, digamos, la fisonomía que se dio al escudo de Honduras según la publicación que vimos antes de William Wells, y también la moneda circulante. De esa moneda circulante me interesan dos aspectos. El primero, que está revestido en la idea de que su reverso tenga un árbol de ceiba pentandra que está asociado a la libertad. Y por otra parte, en el anverso de las monedas encontramos esa leyenda, moneda provisional del Estado de Honduras. Todavía no se ve con una fisonomía definitiva y colocan estas palabras, pero lo interesante es que figura en la parte central la búsqueda de la unidad centroamericana. Recordemos esto, el gobierno de José Trinidad Cabañas Fiallo es un gobierno de ideología liberal, y eso lo hemos visto desde las campañas que libró junto a Francisco Morazán en la región centroamericana. Pero al momento de asumir el poder, ya estamos viendo el cambio de mentalidades, donde la ideología liberal ha sufrido un retroceso, y quien encabeza principalmente ese proceso de deterioro, vamos a decirlo así, o de una vuelta a los ideales conservadoristas, es precisamente el señor que vemos aquí en pantalla, que era el anterior capitán general, ¿verdad? Que es Rafael Carrera. Rafael Carrera va a ser el gran enemigo de Cabañas, y recordemos que ya se había enfrentado militarmente a Francisco Morazán y a Cabañas. Entonces era muy claro que al resurgir las mentalidades conservadoras y solo quedar como reductos centroamericanos los gobiernos como el de Cabañas, iban a ser eliminados sistemáticamente. Entonces, eso es lo que ocurrió. El proceso de tensión no solo se da por los intereses conservadores en Guatemala, que va a ser siempre hegemónica su actuación a nivel centroamericano, sino también en aquel momento donde la ley 13 de Guatemala hizo que Guatemala se declarara independiente de todos los gobiernos federales, y con eso hace que la federación como tal no pueda ser sostenible. Este proceso se va a dar el 21 de marzo de 1847, pero vemos que arrastra a los gobiernos de las siguientes décadas. Recordemos otra cosa. Cuando se da ese proceso del 21 de marzo de 1847, miren,
es una fecha muy próxima a la inauguración solemne de la Universidad de Honduras, que sabemos que allí está involucrado otro personaje tan significativo como es el padre José Trinidad Reyes. Lo que ocurrió inmediatamente después a que se hiciera la inauguración de la universidad es que el padre Reyes hizo misivas, hizo correspondencia con todas las universidades centroamericanas para crear lazos de fraternidad y acercamiento, y eso no se pudo hacer con Guatemala. Existe documentación ya en el Archivo Nacional de Honduras que nos dice, nosotros estamos en guerra como países, no podemos alimentar una unidad como centros universitarios. Entonces, más bien le contestan desde Guatemala que no se apoya a la Universidad de Honduras porque estamos en una situación de guerra, que es lo que hemos visto en este proceso, ¿verdad? Entonces, tanto los años de 1851 como subsiguiente, vamos a ver que lejos de dar una tranquilidad, un respiro político, Honduras se va a ver enfrascada por la llegada de José Trinidad Cabañas en un problema porque Guatemala ya lo tiene como un enemigo declarado. Esto como referencia, les cuento que la información que tenemos a continuación es del Archivo General de Centroamérica, que está en la ciudad de Guatemala, y para poder trabajar con este tema de la guerra Honduras y Guatemala se utilizaron 38 documentos asociados a este periodo. En la siguiente lámina, pues ya vemos cómo encontramos la información en los ficheros del Archivo General de Centroamérica, y están datados como Guerra Honduras-Guatemala para el año 1851 y después Guerra Honduras-Guatemala, año 1853. Me interesaba el año 1853 por las razones que había mencionado antes, que no existe una información detallada de qué ocurrió, y también porque 1853 ya es parte de la gestión como gobernante que va a tener José Trinidad Cabañas. Y vamos a encontrar un hecho curioso. Él dejó el poder, ¿verdad?, por casi 7 meses, lo dejó en un general, ¿verdad?, que es el que va a tener el control del gobierno, mientras Cabañas está librando una batalla o una serie de batallas en lo que son las fronteras de Santa Rosa con Guatemala. Entonces dejó su poder como presidente para ir a enfrentar al gobierno de Rafael Carreras de Guatemala. Esto es bastante interesante, ¿verdad? Y porque generalmente debería haber mucha información al respecto. Y lo que encontramos es que, por el contrario, hay una pasividad en cuanto a la información y nos está dando estos datos prácticamente inexistentes. Entonces, aquí podemos ver dentro de los ficheros entonces cómo se están haciendo comunicaciones de que se están acercando a la frontera con Guatemala tropas, ¿verdad?, que no solo son de Honduras. Junto a las tropas de Honduras, y debido al carisma que tenía el general Cabañas, se enlistaban gente que venía de El Salvador y de Nicaragua. Entonces era una amenaza todavía mayor para Guatemala el saber que no estaba luchando con un país, sino que todo el resto de Centroamérica estaba en ese proceso de confrontación. Ahora, en la siguiente lámina podemos notar que se da 2 discursos. En el primero, que hay intrigas más bien que está generando el gobierno de Honduras al acercarse a las fronteras con Guatemala. Y por el contrario, el gobierno de Honduras está diciendo, nos acercamos a la frontera porque nos están invadiendo. Entonces, la información es riquísima, es variada, es muy interesante,
porque ambos gobiernos se están echando la culpa. Ahora, la lógica, pues el amor patrio nos ayudaría para decir quién tiene la razón es Cabañas. Pero si fuéramos más lógicos, más imparciales, o hacemos la investigación siendo de una nacionalidad diferente, nos daríamos cuenta que qué sentido puede tener crear una polémica, dejar el mandato presidencial para ir a una frontera supuestamente a inventar agresiones. Yo creo que sí, la lógica me dice, está respondiendo a una agresión existente desde el gobierno del país vecino, ¿verdad? Que en este caso sería el gobierno de Rafael Carrera de Guatemala. Ahora bien, la documentación depositada en un archivo, que es el Archivo General de Centroamérica, un archivo de Guatemala, pues inclina a decir eso. Los textos y la redacción es un tanto apologética en favor de su mandatario, pero al mismo tiempo está haciendo ver como si los hondureños están creando agresiones innecesarias, al punto que estamos esperando que esto transcurra, que se reduzcan los ánimos combativos del país vecino de Honduras y para poder volver a entablar relaciones de armonía. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ver con más cuidado toda la información de contexto, ¿verdad? Para poder desentrañar precisamente ese tema. Y así vemos en cada una de estas fichas, que son las que dieron apertura a los documentos, pues lo que teníamos visto previamente, que hay un proceso de agresión, hay una confrontación, hay tropas que se acercan a la frontera hondureña guatemalteca, pero que esas tropas son de 3 países, ya no son de Honduras, como se decía, en una guerra Honduras-Guatemala, sino tropas centroamericanas enfrentando a ese mandatario al cual repudiaban, ¿verdad? Que es el caso de Rafael Carrera. En la siguiente lámina podemos ver. Vamos a hacer aquí una breve pausa. Aquí tenemos la pausa. Sí, es que realmente este Rafael Carrera es un personaje que pues también tuvo que ver con Morazán, ¿no? Vamos hoy. La cuestión era que era casi, bueno, un dictador que quitaba y ponía presidentes en Centroamérica. Hasta el punto es correcto. Era analfabeta, ¿no? Y su firma era Raca Raca. Solo estoy aportando nada más a su trabajo. Pero sí, le llamaban el archienemigo de Morazán y le hizo la vida imposible a los gobiernos liberales. Pero vamos a seguir hablando de este tema importante. Vamos a hacer esta breve pausa. Ya regresamos, no nos cambies. Gracias por seguir con nosotros aquí en tu programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando acerca de 1853, documentos inéditos del gobierno de Cabañas y las tensiones con Guatemala, que tenemos como invitado al historiador Jesús de las Heras. Y es que realmente este personaje, Rafael Carrera, maestro de las Heras, es un personaje que le hizo la vida imposible a Morazán y a todos estos liberales de la época. Realmente impactó en la historia política de la Centroamérica de aquella época. Eso es correcto, compañero Arnulfo, y hay que reconocer que el poder hegemónico que ha mantenido por tanto tiempo Guatemala le ha permitido crear una base lo suficientemente sólida para imponerse en la región centroamericana. Por otra parte, el ser José Trinidad Cabañas un amigo y un colaborador tan cercano a Francisco Morazán, eso le hizo ganar el odio permanente por parte de Rafael Carrera, militar con el cual ya se habían enfrentado tanto Morazán como Cabañas. Entonces recordemos que Cabañas acompañó a las batallas en las que participó Morazán hasta 1842, que es fusilado en San José, Costa Rica, y que los años siguientes sigue participando en otras batallas, siempre en defensa
de la ideología liberal y la unidad centroamericana. Guatemala entonces ya para 1847 se distancia de forma permanente del resto de naciones centroamericanas, y ahí es donde vemos que este proceso necesita ya la eliminación de todos sus contrincantes y que van a ser hostigados o confrontados de forma directa, y en este caso le tocó el turno a José Trinidad Cabañas de enfrentar a un adversario tan terrible, ¿verdad? Porque tenía una cantidad de recursos militares a su favor que no tenía el Estado de Honduras. Entonces, lo que me parece muy valioso de todo esto es que, sin importar el resultado posible que ya había visibilizado Cabañas, no rehuyó nunca a una batalla, aún sabiendo que era más cantidad de personas en su contra y que numéricamente no podría tener un éxito. Si seguimos con los documentos, ya saltamos de los ficheros, entonces donde está alguna de la información, vemos incluso allí personas firmantes, por ejemplo, en la parte superior izquierda, en los documentos que aparecen de Aycinena, de Justo Milla en la parte superior derecha, y una firma supuestamente atribuida a Rafael Carrera en la parte inferior, ¿verdad? Sabemos que él no tenía escolaridad, y entonces esto es lo que se encuentra en mucha documentación, una caligrafía bastante interesante, bastante limpia de hecho, así que alguien se la tuvo que hacer. Sabemos que existen escribanos en la época que toman los dictados y punto. Y entonces muchas veces aparecen solo rubricando o firmando los documentos al final, o en otras ocasiones ni siquiera el documento firman. Con que tenga el nombre es suficientemente valioso. Así que además de los contenidos históricos, en la documentación surgen muchas pistas, los tipos de caligrafías y el tipo de letra que se estaba utilizando, las variantes, por ejemplo, de los papeles, de las tintas. Vamos a ver que las documentaciones que son de mayor importancia incluso se hacen en colores diferentes de papel. Así, por ejemplo, toda la documentación que genera Rafael Carreras del gobierno va en un papel preciosamente membretado y en un color azul, ¿verdad? Entonces se distinguen los documentos gubernamentales, otros a través de sus sellos, de las autoridades que los han gestionado, etc. En siguiente lámina ya vemos uno de los documentos de interés para 1853, este es parte de uno de los legajos que se trabajó en el Archivo General de Centroamérica, y en los cuales se está brindando la información de la incidencia de agresiones o de hostilidades en las fronteras entre Guatemala y Honduras. La parte interesante de esta documentación es que hay una exaltación del valor, de la gloria, de los méritos que tiene el gobernante guatemalteco, y que por el contrario su adversario llega a crear una hostilidad innecesaria para ambos países. Entonces, desde ahí ya podemos entender que hay un compromiso político, ¿verdad?, para beneficiar o exaltar a su gobernante. Entonces, ¿qué tanto debemos de considerar en un solo documento su contenido? No lo podemos hacer. Tenemos que conocer todos los diferentes documentos y de múltiples procedencias, porque si solo tomásemos lo que dicen los documentos locales guatemaltecos, pues va a ser de pura exaltación, y pues que salga muy mal parado el gobernante hondureño. Pero por el contrario, si vemos la documentación que se generó desde Honduras o en las diferentes comarcas fronterizas, allí la cosa pues inclina la balanza. En esta documentación incluso ahí podemos ver que no todos son
generados en la ciudad capital. Este es, por ejemplo, de Chiquimula, y está hablando de la incidencia de actividades que tenemos en ese conflicto bélico entre Honduras y Guatemala, y que va a incluir la participación de personas que en el caso de Guatemala están siendo buscadas por hostilidades, que son combatientes centroamericanos de ideología liberal, y que más bien están aprovechando la llegada a Occidente del general Cabañas para unirse a sus tropas. Entonces sí veían como una amenaza grande y cada vez creciente si dejaban que el gobierno de Honduras, a través de Cabañas, se perpetuara en el poder. De ahí es que viene ese intento de quitarle mérito, porque mientras exista un personaje con la calidad y la valía que ha sido reconocido en Cabañas en las décadas anteriores, iba a tener un difícil comienzo como Estado en el caso de Guatemala, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vemos en este documento. En el siguiente dos documentos que tenemos acá, ya vemos cómo se están haciendo despachos diplomáticos desde Honduras y desde Guatemala, en los cuales los puse juntos porque se están contestando de que en el caso de Guatemala dice nos están agrediendo, y en el caso de Honduras, que es el documento que está a la derecha, dice no, la agresión salió de ustedes. Y es interesante porque lejos de ser una retórica simple, está dando los argumentos de en qué basa ese proceso de agresiones, ¿verdad? Entonces ahí ya vemos que hay más seriedad en el proceso de documentar esta información. En la siguiente lámina, nosotros podemos observar que ya estos son los correos que llamo de importancia entre comunidades. Generalmente son de una extensión bastante breve, y lo que están haciendo es diciendo los avances de tropas y cuántos son los enemigos que están reconociendo. Si están viajando de una ciudad a otra, si se están acantonando en tal comunidad, quién les está ofreciendo apoyo, quién les está dando protección, de dónde obtienen y qué tipo de armas tienen, etcétera. Entonces estamos encontrando que en estos despachos, en estos correos, pues se está dando el día a día de todo el proceso de desarrollo bélico, ¿verdad? De este año de 1853. Aquí es un documento que se ve bastante deteriorado y que es interesante porque está haciéndosele una correspondencia a Rafael Carrera, en la cual le están informando que las hostilidades tienen un nombre y apellido, que es José Trinidad Cabañas, e incluso que está posicionando como una oportunidad para los enemigos de Guatemala de poder ir en su contra. Entonces que la sola presencia de Cabañas era suficiente como para afectar al desenvolvimiento de la política regional centroamericana. Y es una de las más interesantes. Me gustaría tal vez en otro espacio poder ampliar en detalles cada uno de estos documentos. Bueno, aquí encontramos entonces otro despacho. En este caso se está diciendo que la búsqueda de la paz por parte de Honduras debe de pasar forzosamente por un freno a las hostilidades que ha establecido Guatemala a través de todos sus canales de gobierno. Es decir, no solo es porque hubo una presencia en la frontera, sino que las hostilidades se han dado de todos los puntos de vista diplomáticos, y es un poco lo que pudimos observar con la naciente Universidad de Honduras, que le dijeron, estamos en guerra, no podemos relacionarnos, no podemos hacer apoyo. Muy interesante, realmente es un tema que, como
comentamos con estas fuentes primarias, estas fuentes directas, este trabajo que está haciendo el maestro Las Heras, nos ayuda a poder tener más claro ese papel de José Trinidad Cabañas en su momento, ¿no? Pero vamos a hacer una breve pausa, el tema está tan interesante, usted no nos cambia, vaya a traer agua a la cocina, estírese, pero seguimos con el tema que está muy interesante. Ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando acerca de 1853 documentos inéditos del gobierno de Cabañas y las tensiones con Guatemala. Y creo que usted lo había explicado, maestro Las Heras, el año de 1853, la importancia que tiene para este tema, para el tema del día de hoy. Sí, como hemos visto, ¿verdad? En esta jornada, pues 1853 no es un año sacado de la manga, sino la búsqueda de información que no encontramos en la documentación oficial o educativa frecuentemente. Nosotros tenemos, por ejemplo, muchos vacíos y se puede decir, sí, el gobierno de Cabañas pues duró de 1851 a 1855, pero a veces no nos damos cuenta de qué pasó en su desarrollo interno, y eso es lo que quería tratar de plasmar. Por una parte, esto nace de una necesidad desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras de conocer en el año 2018, a través del año académico, precisamente asociado a este personaje, lo que había sido aspectos de su vida y obra. En esa búsqueda es que encontramos ese gran vacío y por eso se hizo la información que apuntara a explicar qué es lo que está ocurriendo en ese gobierno. Porque es bastante interesante si lo pensamos. El gobierno lo separamos en dos periodos, ¿verdad? Entre 1851 y 1853. Después el gobernante deja por casi 7 meses su periodo de gobierno y vuelve el 1 de enero de 1854 hasta el momento que es derrocado en octubre de 1855. Lo que encontramos aquí entonces es que realmente su mandato tuvo dos partes, ¿verdad? Y que en un periodo, como les decía antes, había dejado depositado su gobierno en otra figura militar, mientras él libraba sus campañas en contra de Guatemala. En esta documentación es bastante interesante ver porque ya se establece desde el Ministerio General del Gobierno de Honduras lo que han sido las diferentes agresiones. Entonces ya es un documento que sin duda para su redacción necesitó de toda la correspondencia existente para poder redactar de cara a presentar al gobierno de Guatemala una querella en la cual explicaban y defendían la posición de Honduras y la razón de por qué su mandatario estaba librando pues, esa campaña bélica en la frontera. Entonces, imagínense si eso el día de hoy sería algo tremendamente importante, ¿verdad? Dentro de una gestión política. Y entonces, este documento, hay otros 3 similares en los cuales está estableciéndose el porqué de la defensa del territorio hondureño en ese proceso de conflicto bélico. Aquí nuevamente podemos ver a Rafael Carrera, y este documento que está a la derecha es uno de los documentos para mí con el membrete más fantástico que existen y que era el que utilizaba el mandatario en su correspondencia. Son documentos más pequeños en su formato y como decíamos anteriormente, están hechos en un papel de coloración azul. Entonces, este es un documento para mí de los más interesantes de toda esta colección que he revisado, porque Rafael Carrera personalmente va a dirigirse en batalla contra José Trinidad Cabañas, nuevamente,
Y este documento lo que hace, que es redactado en su casa, en Corral de Pierra, dejar dicho cuáles son sus deseos si muere en combate. Entonces sabía que iba a enfrentar a un adversario poderoso y ahí hace pues un listado de los bienes que poseía y que eran los deseos como última voluntad en caso de morir en combate. En este nuevo documento vemos otra vez cómo la información, digamos que sería el equivalente de la Cancillería, que es el pormenor de todas las confrontaciones que han habido y las razones que llevan a el enfrentamiento o defensa del territorio hondureño por parte de las tropas que estaba comandando el general Cabañas. Entonces es un documento bien interesante y que no nace de la pluma de una sola persona, sino que compila, como decíamos antes, diferentes correspondencias para poder crear pues un análisis de lo que estaba ocurriendo en la zona. Aquí es uno de los diferentes correos y es bien interesante porque si ustedes se fijan en la parte izquierda, este documento se doblaba a la mitad, después se le doblaban las orillas y quedaba una presentación bastante pequeña, algo así. Entonces, esto es lo que se llevaba en un correo, una persona, un emisario, estaba a su cargo de llevar esta documentación y ya se abría por el titular al que iba dirigida la misma, y eso es algo interesante, porque nos enseña incluso cómo es la fisonomía, cómo es la forma de transportar y documentar la información. Este es un correo, entonces, como muchos otros que existen, en los cuales se está diciendo qué tropas están a la vista, dónde están acantonadas, cuántas personas e incluso nacionalidades que se han detectado el apoyo de Salvador o de Nicaragua entre las tropas hondureñas, etc. Entonces, generalmente son documentos muy breves, muy precisos y que se están generando cada pocas horas. Entonces, toda la incidencia debe haber un correo permanente en el cual están transmitiendo las nuevas informaciones. No es que esperábamos lo que ocurrió en toda la semana y lo declarábamos al final, sino que estos correos se están recibiendo permanentemente. Aquí vemos también otro documento muy interesante que está podemos leer al excelentísimo señor capitán general don Rafael Carrera, presidente de la República de Guatemala. Ya nos dice la fecha de 1853. Sí, es una información que le estaba mandando uno de sus avanzadas, de los generales, sobre la situación que estábamos viendo o estaban viendo en su momento frente a la presencia de las tropas, no peleando, pero sí que se está juntando y numéricamente cada vez más cantidad de personas. El significado de capitán general, maestro Las Heras, ya habían pasado la independencia. Es correcto, es correcto. Se seguía utilizando como una forma de tratamiento, ¿verdad? Como una reverencia. De hecho, sabemos entonces que es un general. Y la otra cosa es porque estamos diciendo que es como el heredero, ¿verdad?, del poder en Guatemala, ya no en Centroamérica. La idea de la Capitanía General desaparece, pero como es la persona al frente, recordemos que hay entonces una visión muy centralista. El de Guatemala, la persona que vive en la capital, no se da cuenta que existen provincias. Para ellos todo es el mismo tipo de gobierno. Entonces sí, era una figura en desuso, pero también vemos en la despedida que dice vuestra merced, todavía no hay esos cambios, ¿verdad? Es parte de la tradición que se arrastra desde el periodo colonial. Porque ya en la época de la reforma liberal donde empiezan a haber unos cambios más dramáticos, ¿no? Es correcto.
Sí, es muy interesante realmente estos personajes como han hecho, han estado o son parte de esta historia, ¿no? Y podemos entenderlo mejor. Continúe, maestro. Sí, entonces aquí podemos ver nuevamente que se habla excelentísimo señor capitán general don Rafael Carrera. Sabemos que ya se ha declarado desde 1847 una república. Es un tipo de gobierno diferente, pero siguen manteniéndose esos como tratamientos de nobleza o de cortesía en los cuales no es cuestionada la máxima autoridad. Pero podríamos decirle que es un general o que es para nosotros el titular del Poder Ejecutivo. Sin embargo, no hay ese proceso de actualización porque no se considera necesario. Entonces, da más sentido el peso como heredero natural del poder revestido en esta determinada persona. Y este es otro documento interesante que ya puntualiza con más detalle lo que fue la guerra de Honduras y que está centrando las diferentes actuaciones de los dos frentes que va a ser el de Guatemala y el de Honduras, sin explicar en ningún momento si son combatientes del lado hondureño, nicaragüenses, El Salvador o de Honduras. Entonces aquí ya solo está hablando de fuerzas opuestas, ¿verdad? De un potencial y cada vez más próximo proceso de violencia o de una batalla a la cual se iba a poder llegar. Cuando hablamos aquí de generales, general Cabañas, general Morazán, realmente no había una escuela, una academia militar, era en base a su experiencia, eran nombrados o autonombrados maestros de oraciones. Eso es correcto, ¿verdad? A diferencia de la actualidad, allí era a partir de los méritos, ¿verdad? Y generalmente después de una batalla en la que un personaje, por su arrojo, por su valor, por su ferocidad, hace que haya menos cantidad de muertes o logra la rendición de un adversario sin caer en la necesidad de una batalla, o es precisamente el más exitoso en batalla y en una confrontación, pues es lo que le va dando esos méritos y son sus propios generales o autoridades superiores las que le van elevando de categoría. Entonces, si pudiéramos decir eso en el presente, la cosa sería bien diferente, porque habría personas que han pasado por academias que no tienen un mérito mostrado en ningún momento, y otros que sí han sido valiosos y valerosos combatientes o que han podido imponer su forma de pensar sin necesidad de un combate, y recordemos las vueltas de Locote, ¿verdad? Con el general Francisco Morazán. Esos son méritos que les dan suficiente credibilidad como para que vayan creciendo su reconocimiento. Para ese momento, Cabañas ya ha llegado al tope de lo que puede definirse. Era un general probado, un general no solo por los aspectos de valor, sino de reconocimiento. Ya la sociedad lo tiene como una figura de admiración. Interesante, muy interesante realmente de todos estos personajes. Y usted lo dejó muy claro acerca del gobierno de Cabañas, como Rafael Carrera pues, tiene esa serie de contiendas, dejar el poder en el caso de Cabañas para atender esta batalla. Al igual le pasó a Morazán y a otros personajes de la historia de Centroamérica. Cabe destacar, maestro de las Heras, que este trabajo, como usted lo dijo al principio, es un trabajo que usted está desarrollando, no está finalizado, que únicamente pues está dando a conocer algunos avances importantes que de hecho hoy nos han ayudado a poder entender mejor el papel de Cabañas en la historia de Centroamérica. Así es, ¿verdad? Entonces lo que estamos viendo este día es que existe una información muy valiosa, heterogénea, de múltiples procedencias, que sí nos permite llegar a conocer de forma adecuada, de forma real,
lo que fue ese periodo de gobierno. ¿Y por qué va a finalizar tan rápidamente? Porque recordemos que cuando vuelve al poder, después de estas contiendas bélicas, el general Cabañas ya ha perdido mucho de este sentido de liberalismo, no desde sí, sino como oportunidad regional, porque está imperando ya el conservadurismo. En ese sentido, tiene un enemigo muy poderoso en el gobierno de Guatemala, que casualmente para 1855, después de 3 desastrosas batallas que son en Santa Rosa de Copán, en la acción de Mazaguara, pues le van a llevar a que sea derrocado del poder y esté exiliado en El Salvador. Muchas gracias, realmente ha sido un día de aprendizaje. Y bueno, yo siempre hablo de darnos un mensaje o una reflexión en torno a lo que estamos viviendo en este año, lo que es el Bicentenario, maestro Leceras. Muy bien, de cara al Bicentenario es una oportunidad de unirnos como centroamericanos. Sin embargo, la información en ese momento habla de la tensión de 2 naciones actualmente hermanas, amigas, en las cuales somos todos parte de ese proceso de independencia que se dio en 1821. Esto es como estudio de tema y algo pasado, algo que estamos tratando de analizar y conocer. Pero como sociedad actual somos países hermanos. Totalmente de acuerdo. Gracias por haber aceptado nuestra invitación, desarrollando el tema 1853, documentos inéditos del gobierno de Cabañas y las tensiones con Guatemala. Y a ustedes también, gracias por seguirnos, y te recuerdo que nos escribas a nuestro correo ¿qué pasó entonces? @telobasica.com, y también pues búscanos para sus sugerencias y comentarios en nuestras redes. Estamos como STVE Telebásica. Y que fue un gusto haber estado con ustedes, haber compartido con el maestro Jesús de la Cera. Nos vemos en la siguiente. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa. Hasta pronto. Que la pasen muy bien.